damos continuidad al estudio de la palabra de Dios, estamos viendo que este libro de Josué, es tan maravilloso de cómo Dios quiere cumplir lo que prometió a su pueblo. Prometió una tierra, un territorio propio. Ese territorio se llama Canaán, en donde hemos encontrado que Dios ordena a Josué que se esfuerce, que sea valiente, que no se aparte de su boca el libro de la ley, ni de día ni de noche, que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que logre el objetivo, conquistar la tierra prometida. Y Josué, un hombre que tiene fe en Dios, obediente porque ya vio la maravilla que hizo Dios durante el tiempo que fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, ya vio la intervención de Dios, la provisión de Dios en el desierto durante los 40 años. Entonces Josué tenía mucha experiencia, mucho conocimiento de lo que Dios ya había hecho. Al mismo tiempo pudo experimentar que por la falta de fe del pueblo de Israel le costó 40 años crecer. Bueno, es el momento de entrar a la tierra prometida. Moisés ya no está, pero le corresponde a Josué la misión de entrar a la tierra prometida. Una vez cruzado el río Jordán, Josué, por dirección de Dios, conquista el pueblo de Jericó. Y ahí encontramos una situación bastante común que lastimosamente pasa en cualquier lugar. Dios pide unanimidad en cuanto a la forma que tenía que actuar su pueblo, pero aparece una persona llamada Acán que desobedece y como consecuencia sufre el pueblo de Israel. El error de uno causa un daño importante a todo un pueblo. Le costó la vida a Acán, le costó la vida a su familia, a todo lo que tenía. Ahora viene la conquista de Ai, el pueblo de Ai, en donde Josué tal pareciera que tuvo un lapsus mental, que se olvidó de preguntarle, de acudir a Dios y de pedir dirección para poder llevar adelante la batalla, y sufrió una derrota. Hay como dos elementos esenciales. Uno es el pecado arrastrado por el pueblo de Israel por culpa de Acán, y por otro lado, Josué y el pueblo de Israel no consultó a Dios cómo tenía que llevarse adelante la batalla. Le costó la vida a 36 israelitas y el temor a todo el pueblo de que podían ser vencidos. Y ahí es donde Dios, por su amor y su misericordia, interviene y le pone en claro que el problema está en el pecado del pueblo. Bueno, se tiene que sancionar, se sanciona y se quita el anatema. Todo lo que tenía que ser destruido, todo lo que tenía que ser eliminado. Y ahora es el tiempo de continuar con la batalla, ya otra vez mirando a Dios como el director, el comandante en jefe de la batalla, porque la batalla es de Dios. Entonces ahora es el tiempo otra vez. Josué pide la dirección de Dios. Vamos a leer Josué capítulo 8 para dar continuidad. Aquí vamos a tocar mucha acción, mucha acción. Solemos hablar de películas de acción, nos gustan las películas de acción, Rápido y Furioso, nos gusta otro tipo de películas, mucha acción. Pero en la vida también tocan mucha acción. Las películas de guerra, las películas de la Segunda Guerra Mundial, todo ese tipo de cosas que por acción nos gustan. Bueno, si queremos acción en este libro, en este capítulo, vamos a encontrar mucha acción. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a
ay y a su rey, como hiciste a Jericó a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de él. Aquí le viene la instrucción de Dios cómo se tiene que enfrentar la batalla. Empezamos con la expresión no temas ni desmayes. Qué precioso es que nosotros muchas veces también caemos en algún tipo de derrota, en algún tipo de tropiezo en la vida, pero Dios está ahí para animar, Dios está ahí para levantar, Dios está ahí como el líder en este caso, el comandante en jefe de las fuerzas del pueblo de Israel. Él mismo dice, no temas ni desmayes. Esta es la primera clave para recuperar la victoria. Animar, levantar. Tenían que recibir la exhortación de Dios. Dios le estaba exhortando a ellos. Porque tal pareciera que por ese tropiezo importante estaban muy desanimados, todos estaban muy desanimados, pero tenían que quedar ahí. Porque esta batalla no es del pueblo de Israel. Esta batalla es de Dios. Dios quería que esa tierra prometida, ocupada por aquellos que son enemigos de Dios, sean desalojados y ocupados por los dueños verdaderos, que es el pueblo de Israel. Entonces, aunque Israel tropezó con el pecado de Acán, combatieron con el fracaso. Tenían que combatir con el fracaso. Cuesta muchas veces cuando uno fracasa, se desanima, si va a empezar a trabajar con ello por su propia experiencia, no tiene la clave ni la forma hacia dónde orientarse para levantarse, porque sus fuerzas son limitadas, sus capacidades son limitadas. Pero en este caso tenían que el pueblo de Israel combatir con ese fracaso, no por sus propios medios, sino Dios. Otra vez, se pone al frente y le dice, no temáis ni desmayes. No temas ni desmayes. Qué maravilloso es Dios. Su misericordia continúa. Porque se tiene que lograr el propósito de Dios. Dios quiere que usemos nuestros fracasos de buena manera. Para usarlo como base para una gran victoria. Una gran victoria en el Señor. Decíamos que todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que proyectamos, todo lo que planificamos, debe dar gloria a Dios. En este caso, esta batalla es del Señor. Entonces, porque este fracaso ocurrió, es el momento de levantarse para que haya una gran victoria en el nombre del Señor. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Dios no estaba abatido ni deprimido y no quería que Josué o la nación de Israel tampoco lo estuviera. A Dios no le afectó, no le afecta a él, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Entonces, quería que su pueblo también esté animado, que esté fortalecido. Ahora era el momento de entrar en acción y salir victorioso para el Señor, porque el Señor no las había abandonado. Qué difícil es pensar que cuando tomamos una responsabilidad, Dios me abandona, como si fuera que fuese Él alguien que al menor tropiezo abandona. Dios es amor, Dios es misericordia. Él está ahí, nos tropezamos y Él está ahí para levantarnos, para restaurarnos. La cuestión está en que nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y decirle, Señor, me equivoqué, Señor. Perdóname. Él nos va a levantar, Él nos va a restaurar. Lo que falta es que decidamos en reconocer que somos culpables de lo que nos pasa. Sigue diciendo después, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Dios le permite guardar el despojo de la ciudad de Ai. Notable. Acá se apuró. Acá se quiso adelantar de recibir algún beneficio de la batalla, porque eso es muy habitual
En otro tipo de combate donde la gente pelea y los despojos lo toman para sí. Pero no olvidemos que esta es una batalla de Dios. Entonces, Jericó era la primera batalla, por lo tanto, todo lo que había ahí tenía que ser primicia para Jehová. Eso no tuvo en cuenta Acán y le costó la vida. Ahora, contra la batalla de Ai, Dios sigue. Dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Si no se hubiese apurado Acán, iba también a ser beneficiado en esta batalla. Qué innecesario, ¿verdad? Qué insensato parece ahora el pecado de Acán. Para nosotros, qué tonto, qué tonto fue Acán. Él podría haber tenido todo lo que su corazón deseaba si tan solo pudiese haber esperado otra batalla. Hubiera alcanzado el beneficio, pero no fue así. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Ahí viene la instrucción de Dios. Dios le da a Josué un plan para conquistar la ciudad de Ai y ahora debe seguir. Cuando necesitamos recuperar la victoria después de un fracaso, debemos seguir el plan de quién? De Dios. El plan de Dios no fracasa. Nuestro plan sí fracasa. Entonces, hay tropiezo, hay error. Busquemos a Dios. Busquemos al Señor. Entonces ahí, con su plan, con su dirección, encontraremos la victoria. La victoria que esperamos, que necesitamos, que deseamos. Seguimos. Versículo 3 al 8. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Es maravilloso. Aquí te viene la dirección de Dios. A la manera de Dios no puede haber fracaso. Y Dios te instruye cómo se debe hacer. ¿Cuántos hombres fueron a pelear la primera vez contra Ai? Solo fueron 3,000. Ahora son 30,000. Viene una instrucción bastante diferente a la anterior. Y le mandó diciendo: atended. Y escogió José 30,000 hombres fuertes. Esta vez Josué no envió a 3,000 hombres como antes. Ahora envió a 30,000 hombres fuertes. Cuando necesitamos recuperar la victoria, debemos utilizar todos los recursos y los mejores recursos para la victoria. Eso hay que tener en cuenta. Si queremos verdaderamente la victoria, utilicemos los mejores recursos y la mayor cantidad posible de recursos. Si nosotros vamos a ir a ser evangelistas, queremos a los mejores músicos, al pastor, a Mary, a Diana, queremos a los mejores músicos. ¿O qué decir? Sí. Así que también comencé con eso. Bueno, queremos los mejores músicos, a las personas que quieran ahí verdaderamente reflejar que el Señor vive en sus vidas.
mejor predicador, a nuestro querido pastor, a otros hermanos que tengan la cualidad de evangelizar, los mejores recursos, la mayor cantidad posible de recursos para obtener la victoria. Nosotros no podemos irnos con lo mínimo o con lo más pequeño subestimando al mundo. El mundo es fuerte, el mundo es peligroso. Por lo tanto, tenemos que irnos con los mejores recursos para poder batallar y obtener la victoria. Y le mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad de Israel. Aunque Dios le había dado a Josué el plan general, dejó que la experiencia de Josué y su sentido común trazara el plan de batalla. Dios ya le dijo que hagan emboscada en el versículo 12. Pero la siguiente forma que se tenía que establecer la emboscada ya era la experiencia de Josué. Entonces aquí hay dos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios es el que dice el plan general y nosotros somos los que tenemos que ocuparnos de hacer el detalle, el esquema que está por debajo del plan general, pero siempre atendiendo a la dirección de Dios. Así fue. Dios dijo que se tenía que hacer emboscada y Josué ya dijo: bueno, un grupo va a estar al frente simulando que huyen y otro grupo que va a estar por detrás para cuando el pueblo de Ai abandone su ciudad, entonces ellos pueden hacer la emboscada. Eso fue el plan trazado por Dios, dirigido y realizado posteriormente por Josué. Vamos al 9. Ahí es interesante. En las películas que solemos ver de batalla y todo lo demás, siempre hay estrategias, emboscada y todo lo demás. Estamos contando que prácticamente lo que vemos en la película es lo que copiaron de la palabra de Dios. Es algo tan común que vemos que gente trata de llevarse el honor, trata de llevarse el mérito, el premio Oscar por un tipo de película, pero el argumento no es de Dios. El argumento está en la Biblia. De aquí lo copian y le ponen otro ropaje, otro personaje, y como si fuera que fuese una idea de ellos. Pero esto ya vino de Dios. Dios ya indicó cómo se tenía que llevar la batalla. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Josué se quedó con el pueblo. Los soldados se fueron al campo de batalla. Él se quedó para mostrar que él está con el pueblo, está en su capacidad de liderazgo. Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Estuvo especialmente cerca de su pueblo durante este tiempo para tratar de recuperar la victoria. El pueblo necesitaba saber que el líder, Josué, estaba cerca y tenían que seguir su liderazgo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. Dios pone a la cabeza un responsable en este lugar, el líder, el pastor. Él es el que recibe la instrucción de Dios. A él debemos escuchar, a él debemos respetar, a él debemos seguir. Si tuviésemos la capacidad de escuchar, de seguir la palabra de Dios por medio del siervo, tendríamos la victoria. Pero escuchamos y cuánto seguimos, yo creo que eso es fácil de responder. Pero si pudiésemos nosotros seguir la directiva de Dios por medio del siervo, nuestra vida sería llena de victoria. En medio del pueblo, si vamos a recuperar la victoria, debemos seguir a Jesús y vivir con Él, que es nuestro Josué. Para nosotros hoy, Josué es del Antiguo Testamento, pero Jesús representa a aquel que pelea por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos rescató. Por lo tanto, debemos seguir a Jesús. Él siempre está cerca de nosotros en estos momentos.
cruciales de nuestra vida cristiana y siempre va primero para llevarnos a la batalla. Vamos al versículo 11. Ya está el preparativo, ahí ya viene el preparativo. Toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai, y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai. Emboscada sería como atacar por sorpresa. Eso sería el término de la palabra emboscada. Atacar por sorpresa. Oye, en otros tiempos, en la época clásica, en los años anteriores a eso, la época antigua, la batalla era cuerpo a cuerpo. Venía un grupo de soldados, si el contrario del adversario se ponía al otro lado del campo de batalla y de este lado el otro grupo. Encontramos justamente la batalla de Israel contra los filisteos cuando peleó David y Goliat. Por un lado estaban los israelitas y por otro lado estaban los filisteos. Y en el medio era el lugar donde tenían que encontrarse en batalla. Entonces era una batalla de cuerpo a cuerpo. En este lugar, en este pasaje, encontramos que David y Goliat pelearon cuerpo a cuerpo, pues se enfrentaron uno contra otro. Ese es el tipo de batalla. Ocurrió hasta los años 1600, 1700, donde venían, hasta inclusive en la época de la independencia paraguaya, venían los soldados extranjeros y los soldados paraguayos, cada uno tenía un mosquete de una sola bala. Disparaban contra aquellos que estaban de frente y ellos disparaban también. Morían, y en otro grupo se disparaban. Era una batalla cuerpo a cuerpo. Pero en este caso, Dios ordenó una estrategia llamada emboscada, un ataque por sorpresa. Es decir, que los que iban a atacar no estaban a la vista. Estos hombres, que eran 5,000, se pusieron por detrás de la ciudad. Los puso emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió. Acá es interesante. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Si Israel quería recuperar la victoria, tenían que tomar la ofensiva. Ahí ya vemos cuando avanzó Goliat, David no se quedó a esperar, David avanzó. En este caso, el pueblo de Israel, después de haber sufrido una decepción, una derrota, era el momento de avanzar. Y avanzan, porque necesitaban de la victoria. No esperaron que Ai les trajera la batalla. Ellos llevaron la batalla a Ai. Ahí estaba Ai. Si Ai de repente se les subía a ellos, como decimos nosotros, el humo, ya se creen un poco superiores, ellos podían venir y atacar al pueblo de Israel, porque ellos podrían haber pensado que Israel era vulnerable. Pero antes que acontezca ese tipo de cosas, Israel se adelantó y fueron a hacerle frente al pueblo de Ai. Josué avanzó aquella noche, hemos anotado eso. Pero debemos tomar la ofensiva contra los poderes de las tinieblas y la tentación de estar ocupados haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros también en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, tenemos que adelantarnos, tenemos que buscar la presencia de Dios, la dirección de Dios, para que Él pueda darnos la victoria. Si nosotros estamos estáticos, no avanzamos, no buscamos la presencia de Dios, no vamos a lograr la victoria que necesitamos. Tenemos que movernos, tenemos que actuar, porque de lo contrario, si el enemigo avanza, corremos riesgo de ser derrotados. Pero eso no va a ocurrir si es que avanzamos en el nombre de Jesús. Vamos al versículo 14. Y aconteció que viendo el rey de Ai
apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. El rey quedó ya con la imagen de que este pueblo de Israel es mucho, ¿qué problema hay? Salgamos a combatir, vamos a ganar. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaban ahí se juntó para seguirlos y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad desierta. Interesante la estrategia. Ya estos hombres de Ai creyeron que estaban seguros de que iban a ganar a Israel. Entonces todos unánimemente siguieron al pueblo de Israel que estaba supuestamente huyendo, ya que ellos estaban fingiendo que fueron derrotados. Aquí no encontramos ni mencionar víctimas porque ya estaban protegidos, estaban con la cobertura del Señor, pero simularon huir. ¿Qué aconteció? Dice acá, y no quedó hombre en Betel que no saliera a Israel por seguir a Israel, dejaron la ciudad abierta. Y aconteció que viendo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, de lo que ya había notado, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir. Voy a leer, pero voy a resaltar algo. Por lo general, quiero comparar más con algo. Satanás es un ser que si le funciona una estrategia, lo vuelve a repetir. Y si vuelve a funcionar, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir. Porque le funcionó. Entonces no trabaja demasiado. Satanás busca hacer lo más sencillo y destructivo posible su actuar. Entonces aquí vemos que el pueblo de Ai actuó de la misma manera. Cuando vieron que Israel estaba fingiendo que ellos no sabían, ellos utilizaron la misma técnica, siguieron al pueblo de Israel, descuidando ¿qué cosa? La ciudad. Satanás es la misma cosa. Si funciona una técnica que emplea, eso va a presionar contra la persona, va a presionar de la misma manera. Pero aquel que se pone en las manos del Señor, el Señor va a cambiar de estrategia. Someteos a Dios, precipita al diablo y huirá de vosotros. Cuando el sometimiento es pleno en las manos del Señor, Él va a poner la forma, la estrategia para poder librarnos del enemigo. Va a volver con otra estrategia, pero en esa estrategia ahora ya nos liga, gracias a Dios. Entonces, ahí le perseguí la estaba mandando. Entonces Josué y todo Israel fingieron vencidos y huyeron delante de él. Dios le ordenó a Josué que usara una estrategia completamente diferente contra Ai. La primera fue un enfrentamiento directo, cuerpo a cuerpo. Ahora fue ese enfrentamiento fingido más una emboscada. Cuando vemos la diversidad de los métodos de Dios, recordamos que es porque Él es un Dios personal. Dios tiene diversidad de soluciones para cada uno. Solo nosotros somos los que tal parecía una sola puerta, una sola puerta, una sola puerta. Pero Dios va a proveer muchos otros recursos para poder sortear esos obstáculos, para poder avanzar y no quedarnos quietos en una parte. Él está ahí, Él es un Dios personal, Él va a dar el recurso, la forma para que cada uno de nosotros podamos salir victoriosos. Veamos al versículo 18. Vamos a ver ya la batalla, espectacular, nuestra película de acción. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano
hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Qué preciosa palabra del Señor. No dice que va a hacer algo del proceso. Ella habla de lo que va a acontecer. ¿Cuál va a ser el final? El final va a ser victoria. El final va a ser victoria. Eso es lo que el Señor promete para nosotros. Victoria, victoria. Y ya le dice, entregaré en tu mano. Josué tendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que lanzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Si vamos a hacer las cosas para el Señor, si vamos a hacerlo, hagámoslo conforme a su voluntad, pero ya, rápido, busquemos a Dios, conozcámoslo con su palabra, pongamos por obra su palabra, con seguridad, victoria tras victoria en nuestras vidas. Y los hombres de Ai volvieron el rostro. ¿Se dio la vuelta? Y al mirar, era aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra parte, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué de Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro lado. Interesante, ¿verdad? Ya la ciudad estaba en llamas, estaban un grupo importante de soldados israelíes ahí en el medio, y los que supuestamente huyeron estaban por el otro lado. Cuando el grupo de ahí voltearon y vieron el humo, se encontraron entre dos grupos. Ahora sí se enteraron. Y me imagino que va a pasar por la mente de ellos que ese era el fin, que era segura la derrota para ellos. Y dice acá, y los hicieron y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapó. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué, y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. ¡Qué maravilla! Haciendo una vez más memoria de que cuando la gente dice, ¿por qué Dios en su mandamiento dice no matarás? Pero en este caso permite la ejecución o la exterminación total de un pueblo. Hay que entender que es una gran diferencia. Matar por matar, Dios no acepta, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, este pueblo de Ai es un pueblo idólatra, rebelde a Dios. Es un pueblo que rechaza a Dios en todos los sentidos. Es un pueblo pecaminoso, sucio. Por lo tanto, el juicio de Dios vino sobre este pueblo. La paga del pecado es muerte. Entonces, aquí lo que ocurre no es matar por matar, sino ya el juicio. Dios le habrá dado en su momento la oportunidad de que se arrepientan, de que busquen a Dios, pero ellos en todo tiempo lo rechazaron. Por lo tanto, no hay más nada que hacer. Juicio.
juicio era determinante. El pueblo de Israel de Ai tuvo que ser exterminado. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó a Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echaron a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Que más terminó una vez más el rey. Fue colgado y luego fue enterrado en la puerta de la ciudad en ruinas. La victoria y el juicio de Dios son completos. Es lo que estamos hablando. Dios es por su misericordia que nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos por medio del arrepentimiento y creer en Cristo Jesús. Y si no rechazamos, lo que viene es el juicio. El que cree en el Señor Jesús, ese será salvo. El que no creyó, el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces el juicio es lo que vino sobre él. La victoria y el juicio de Dios son completos. Debido a la fidelidad de Dios a Israel y la fidelidad de Israel a Dios, no es una victoria parcial. Hay que tener en cuenta, Dios fue fiel al pueblo de Israel, prometiéndole la tierra prometida. Entregarle la tierra prometida. Cuando Israel se dio cuenta de que se equivocó, se puso nuevamente en las manos de Dios, volvió la fidelidad y ahí vino la victoria completa. Si nosotros queremos una victoria completa, debe ser recíproco. La fidelidad de Dios es invariable. Nosotros tenemos que aprender a serle fiel. Y ahí viene la victoria completa. Si Israel quiere recuperar la victoria, no debe mostrar misericordia a su enemigo, sino aplastar al enemigo por completo en cada oportunidad. Nosotros tampoco podemos darle demasiada oportunidad al enemigo. Ese pecadillo que cometemos de vez en cuando o que queremos cometer, eso es darle oportunidad al enemigo. Nosotros no podemos darle oportunidad al enemigo. Confiando en Cristo Jesús, vamos a lograr derrotarlo por completo. Aquí vamos a dar una cosa que me llamó mucho la atención. Podemos resumir las claves de la victoria de este capítulo. Yo quiero resumir la victoria, cómo se logró la victoria de este capítulo. Voy a hacer algunos énfasis. Primero, ser exhortados. Yo les diría, pero a veces a veces necesitamos un poco de tirón de oreja para darnos cuenta de que algo falta, algo estamos haciendo mal. Tenemos que ser exhortados. Segundo, seguir el plan de Dios. Primero, la exhortación para darnos cuenta de dónde nos equivocamos. Y una vez que nos damos cuenta de dónde nos equivocamos, ahí seguir el plan de Dios. Tercero, usar cada recurso y los mejores recursos que tenemos para el servicio del Señor. Vivir con Jesús y poner nuestra mirada en Él. No debemos desviar nuestra atención del Señor. Todo lo que hagamos debe ser por Él, para Él. ¿Cómo dice el versículo? Por Él. Porque de Él, por Él y para Él. Él. Para Él. Porque de Él, por Él y para Él. Para Él. Fueron creadas todas. Nosotros fuimos creados, ¿verdad? Él nos creó. Entonces, porque de Él, Por Él y para Él. Maravilloso, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser en función a Jesús. Gloria a Dios. Todo tiene que ser en función a Jesús. Ir a la ofensiva. Una vez que
estamos ya con el Señor Jesús, si es que nosotros tenemos una vida bien entregada al Señor, ir a la ofensiva, sin temor, venga lo que venga, sin temor. No mostrar compasión hacia el enemigo. Lo vuelvo a leer. Ser exhortados, seguir el plan del Señor, usar cada recurso y los mejores recursos, vivir con Jesús y poner nuestra mirada en Él, ir a la ofensiva y no mostrar compasión hacia el enemigo. Dice acá también, hasta ahora, la exhortación, hasta ahora la experiencia de Israel es una ilustración de toda su historia. Este me costó armar, pero fue algo maravilloso que fue espectacular. Dice acá, hasta ahora la experiencia de Israel es una ilustración de toda su historia y la historia espiritual de muchos cristianos. Acá vemos en esta parte, refleja un poco cómo es nuestra vida y cómo fue la vida del pueblo de Israel. Y es interesante, miren lo que dice. Obediencia, si hay obediencia, inmediatamente viene victoria. Gloria a Dios. Hay victoria. Si hay victoria, viene bendición. Cuando hay bendición, ahí entramos nosotros. Viene el orgullo. Amén. Y viene la desobediencia, que es lo que pasó con el pueblo de Israel. Que fueron bendecidos y viene el orgullo y viene la desobediencia. Detrás de la desobediencia viene la derrota. Detrás de la derrota viene el juicio. Después del juicio, si no morimos, tenemos la maravillosa oportunidad del arrepentimiento. Y si nos arrepentimos, viene la obediencia. Y si obedecemos, vuelve la victoria, vuelve la bendición. Y continúa el Señor. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver, es interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Porque eso es lo que refleja. Así refleja la historia de Israel en este capítulo y así refleja también en nuestra vida como cristianos. Cuando empezamos a obedecer, viene la victoria. Empezamos un método que estamos tan enamorados del Señor y queremos obedecer. Obedecemos, vamos muy bien. Gloria a Dios. Luego viene, después de la victoria, mucha bendición. El Señor nos bendice aquí, nos bendice allá, todo lo que hacemos. Espectacular. Gloria a Dios. Viene la bendición. Pero en un momento dado viene nuestra humanidad, que cuando ya viene la bendición, queremos presumir, queremos competir, queremos demostrar que somos más, queremos demostrar que estoy en un nivel superior, yo sé más cantar, sé más predicar, sé más hacer las cosas. Viene el orgullo y ya viene la desobediencia. Y detrás de la desobediencia viene la derrota. Y detrás de la derrota viene el juicio. Y detrás del juicio viene, si es que no morimos, por la misericordia de Dios y por la oportunidad que nos vuelve a dar, el arrepentimiento, por la palabra. Seguido del arrepentimiento viene otra vez la obediencia, y detrás de la obediencia, gracias a Dios, la victoria, la bendición y el ciclo continúa. Es interesante, a mí me encantó esta parte. De hecho es real. Es real en la vida de las personas, del creyente, fue real en la vida de la historia de Israel. En el versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz.
Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte de Ebal, como Moisés siervo le había mandado, ¿verdad? Entonces, esto es para dar un poco de cumplimiento. Vamos a conectar un poco con Deuteronomio. Solamente un segundo. Hay que hacer altar para Dios. En nuestra vida, en lo que hacemos. Y que ese altar no esté contaminado. Acá encontramos que el altar que Dios mandó tenía que ser hecha, no tallada, no labrada con hierro. Es decir, no tiene que ser esculpida. Hay que tener en cuenta de que muchos de la idolatría que vemos, que conocemos, son tallados, ya sea en madera, en piedra, en yeso, en metal, y tienen cierto grado de atractivo que es lo que la gente elogia y destaca. Estas imágenes que vemos, rubia de cabello encrespado, de ojo azul, de vestido azul con lleno de joya, y va la gente y dice, qué bonito que es. Ahí está nuestra debilidad, de querer elogiar, de resaltar la obra de las manos del hombre. Pero Dios ordenó que sean de rocas no talladas. Y nosotros si vemos una roca no tallada, ¿qué tiene de especial? Nada. No es la roca. La que tiene es lo que va a representar un lugar donde vamos a rendirle culto al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a engrandecer su nombre. Ya que tanto queremos nosotros de alguna manera, muchas veces, hacer un altar. Bueno, pensemos a la manera de Dios. Hagamos de tal manera que no sea atractivo a la vista, sino que lo que va a interesar es que en ese lugar vamos a presentar nuestra adoración de todo el corazón. En este caso, Josué tenía que hacer un altar junto con el pueblo de Israel como agradecimiento por un lado por la victoria y por otro lado para proclamar el nombre de nuestro Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Hermoso es lo que el Señor pide a su pueblo, que le conozca que Él es el único, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el único que merece la gloria, no hay nadie más. Con Él la victoria es segura. Acá encontramos un acto apropiado de adoración y consagración a Dios. Después de una gran victoria, Dios siempre debe recibir la gloria, incluso cuando los hombres miraran el altar. No verían esculturas elaboradas, aunque hermosas, que llamaran la atención sobre el trabajo del hombre. Piedras enteras sobre las cuales nadie asocia. No tiene que ser algo elaborado. Tiene que ser un lugar donde nosotros podamos rendir nuestro corazón, nuestra inversión, nuestra vida, un altar. No tiene que ser algo relevante en lo exterior, sino el propósito, la función, adorar, exaltar a Dios y dar a Él toda la gloria y toda la honra. Finalmente, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley y las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto es tan interesante mirar en nuestra actualidad.
En aquel lugar se pone el recordatorio, se pone los mandamientos de Dios. Para nosotros hoy en día los mandamientos de Dios los encontramos no en una tabla de piedra, los encontramos en la Biblia. Y pusieron aquel lugar para recordatorio a todo el pueblo y luego leyó la ley. Por lo menos nosotros tenemos nuestra Biblia, leemos de cuando una ley. Y acá hay algo que quiero resaltar que me llama mucho la atención. Evidentemente Josué era un hombre de estudiar la palabra de conocer la Biblia, porque él se acordó de todo lo que mandó Moisés y lo hizo tal cual mandó Moisés. Y acá dice una parte en presencia mandada antes. Después de esto, leyó toda la palabra de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hoy en día, la gente no quiere predicar de lo que acá dice, la maldición o la consecuencia del pecado. Cuando nosotros vamos a hablar de Dios, cuando vamos a leer su palabra, hay que tener en cuenta que si creemos y hacemos su voluntad, seremos bendecidos. Pero si conocemos su palabra, omitimos, desobedecemos su palabra, inevitablemente vamos a tener una consecuencia que no va a ser muy agradable a Dios. Pero muchas de las predicaciones de hoy en día es algo muy suave. Todo es bendición, no hay consecuencia de desobediencia. Tal parecida de que no importa si pecamos, igual Dios te va a bendecir, te va a perdonar por su misericordia. Pero la palabra dice que peca deliberadamente. No funciona así. Hay que recordar siempre que obedeciendo a Dios hay bendición y desobedeciendo a Dios inevitablemente tenemos que sufrir la consecuencia. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de todas las congregación. No podemos mentirnos con la palabra de Dios. Si el Señor nos dice a nosotros que somos pecadores, si la palabra de Dios dice que vamos a inevitablemente morir, tomando todo pecado, que está definido en la Biblia de Dios, la paga del pecado es muerte, eso va a ocurrir. Eso inevitablemente va a ocurrir. En este acto de obediencia, vemos a Josué como un hombre del libro, conocía la ley, obedeciendo el mandato de Josué 1:8. Ponemos a Josué 1:8 para recordar lo que Dios le ordenó. Si a Josué le ordenó, a nosotros también nos ordenó. En este acto de obediencia vemos a Josué como un hombre del libro obedeciendo el mandato de Dios. En Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Josué empezó a poner por obra la palabra de Dios, ahí empezó a haber resultados de victoria. Cuando omitió, tuvo tropiezo, pero el Señor continuó estando con él. Otro más, por último. ¿Qué hora es? El altar fue construido en la montaña, fíjense, es interesante esta parte. El altar fue construido en la montaña de la maldición, el monte Ebal. El monte Ebal es montaña de la maldición. Necesitamos el sacrificio de cobertura, exactamente en el punto donde se revelan nuestros pecados y fracasos y se pronuncia la maldición de Dios sobre nuestro pecado. Necesitamos entender dónde hemos caído, por qué hemos caído, cuál fue la razón de por qué hemos caído, y que eso sea para nosotros el punto de referencia, que en ese lugar
o de ese pecado tenemos que volver a levantarnos por medio de la voluntad de Dios. Relacionando esto, yo noté, cuando el pueblo de Israel en el desierto pecó y fueron más tarde picados por serpientes ardientes, ellos, por culpa de su pecado, murieron muchísimas, creo que murieron como 24,000. Entonces, Dios ordenó a Moisés que ponga la figura de la serpiente de bronce en un madero, y ellos tenían que mirarlo. ¿Para qué? Para recordarse que por culpa de su pecado, la serpiente, que es el símbolo del pecado, ellos estaban sufriendo la consecuencia. Entonces, al mirar a la serpiente, reconocer que se equivocaron, pedir perdón, podían ser sanados y salvados. Entonces, cuando nosotros vemos dónde está nuestro error, nuestro pecado, hay que mirar ese error, hay que mirar ese pecado y decir al Señor: Señor, ayúdame, perdóname, arrepiento. Que ese pecado sea la referencia para poder empezar de nuevo. Y ahí sí vamos a ver la misericordia de Dios que nos va a restaurar. Este evento en este lugar muestra que Israel controla el centro de Canaán y las tierras altas. El resto es cuestión de aprovechar la posición estratégica. Este lugar en donde estaba Ai, en el lugar llamado Ebal, era un lugar alto. Y ahí ya Israel podía posicionarse y observar todo lo que estaba sobre el territorio de Canaán y comandar sus siguientes ataques. Muy bien, qué maravilloso, maravilloso es la palabra de Dios. Este Josué 9, que vamos a hacer la siguiente clase, hablaría ya del engaño gabaonita. Pero ahora hemos hablado sobre la recuperación del pueblo de Israel que se había tropezado y logró la victoria por medio de la dirección del Señor. Gloria a Dios por ello y damos gracias al Señor porque es maravilloso. Hoy tuvimos una linda experiencia, breve así, milésima de segundo con Merari, que estábamos mirando la televisión y hablaba relacionando con la importancia de leer la palabra a profundidad. Mirábamos el noticiero donde en Dubái estaban elogiando el edificio más alto del mundo llamado Burj Khalifa. Y estaba relacionando que el diseño del edificio tiene algo parecido. ¿A qué edificio dijimos? A la Torre de Babel. Y ellos se inspiraron por la Torre de Babel para ascender hacia los cielos. Y tomaron como diseñador a un hombre muy conocido bíblicamente, Nimrod. Qué impresionante, ¿verdad? Bueno, solamente quiero mencionar que hemos captado inmediatamente el mensaje que se estaba hablando en aquel momento, porque hemos leído eso en la palabra de Dios. Y vemos que hoy la soberbia, el orgullo, la arrogancia del ser humano siempre es a buscar competir con Dios, ponerse en el lugar de Dios, y justamente este pueblo está sufriendo la consecuencia. Ayer fue el lunes, hubo una vez más una tormenta extraordinaria en Dubái, en donde hubo inundación terrible, porque ellos están buscando hacer las cosas que Dios hace, enviar lluvia. Eso es cosa de Dios, no es cosa de ser humano. En este caso también mirando al pueblo de Ai, de Jericó y todo lo demás, Dios no es importante, no es relevante para ellos, pero tarde o temprano el juicio de Dios viene sobre ellos. Para nosotros que buscamos la presencia de Dios, lo que vamos a encontrar es victoria y bendición.